Ahora en este momento hacer el taller de medidas de dispersión, pero antes de ello quiero hacer unas observaciones mostrando un ejemplo de medidas como el promedio de desviación estándar y el coeficiente de variación nos pueden dar mayor información con respecto a la dispersión de los datos. Tenemos 4 poblaciones A, B, C y D y datos correspondientes a esas 4 poblaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros para cada una de ellas y para cada una de ellas le hemos calculado el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Es decir, la suma de todos los valores dividido entre el número de datos, la desviación estándar, que sería tomar, en este caso, cada valor, restarle su promedio, y luego elevarlo al cuadrado, y todos esos cuadrados se suman y se dividen entre, en este caso, n, porque estamos usando una desviación poblacional. Luego que tenemos eso, el promedio de la sumatoria de las desviaciones o las diferencias entre cada valor y su promedio, en los cuadrados esos respectivos, entonces tenemos la desviación estándar y luego podemos calcular el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y el promedio, es decir, cuánto de la desviación está contenida en el promedio, y lo obtenemos aquí multiplicado por 100. Lo hemos hecho para 4 poblaciones y resulta que las 4 poblaciones tienen el mismo promedio. Yo en la parte de abajo coloqué el valor promedio para que vieran el promedio de estos promedios. Su desviación es 0 y su coeficiente de variación es 0 porque no hay diferencias entre ningún valor. Entonces, si observamos, la población A, la población B, la población C y la población D ostentan el mismo promedio. Sin embargo, su desviación estándar es distinta. Ya con la desviación estándar nosotros podemos decir, en este caso, cuál sería su variabilidad, porque realmente el orden de magnitud de las variables que estamos viendo aquí están entre la unidad y las decenas, y esas decenas no van más allá de las 2 decenas. Entonces tenemos aquí datos que están bastante consistentes en la unidad de medida, en la unidad de magnitud, perdón. Estos no tienen unidades de medida. Entonces, cuando observamos, nosotros podemos decir, en este caso, que la población C es la que tiene menor desviación estándar, luego la población A, le sigue la B y por último la D. Entonces, observemos sus coeficientes de variabilidad. Entonces, ¿cuál de las 4 poblaciones tiene mayor consistencia con respecto a su promedio o mayor homogeneidad? Nosotros podemos decir que es la población C, que está registrando un 15% de coeficiente de variación. Es decir, cuánto de la variabilidad está contenida en el promedio. Entonces, tenemos unas pocas distancias entre cada uno de ellos. Y luego la A, que tiene también 19%. Ya entonces la B y la D me están diciendo a mí que las poblaciones tienden a ser distintas con respecto a la medición que se está realizando. Entonces, es una forma de visualizar la variabilidad. Tomando el patrón del 30%, estamos viendo que A y C son poblaciones cuyos datos son consistentes con respecto al promedio, es decir, ese promedio es representativo. Es decir, que los datos son bastante homogéneos con respecto a cada uno de ellos, o son parecidas a esas poblaciones. Observemos ahora en un gráfico, tenemos este gráfico que está aquí. Este gráfico se puede observar el promedio y la dispersión de los datos. Pero volviendo a la parte original, es decir, si yo me voy aquí, para que ustedes lo vean un poco mejor, si yo me voy aquí y tengo mi gráfico, yo puedo filtrar. Es decir, yo le voy a decir, bueno, filtrame el promedio versus la población A y pongo aplicar. Y si nos damos cuenta, las distancias son pequeñas. Aquí tenemos una dispersión, aquí tenemos una dispersión, pero aún así tengo bastante cercanía los valores con respecto al promedio. Si observamos la población B, encontramos lo siguiente. Encontramos que ya ese promedio, que es 6.5, empieza a tener distancias con respecto a la población B.
Si lo hacemos con la población C, encontramos que la población C también tiene bastante consistencia, pero esta población particularmente tiene mayor consistencia porque sus datos están mucho más cercanos que la población A, que era la que había mostrado más homogeneidad con respecto a las otras. Y si vamos a la población D, nos vamos a encontrar lo siguiente: mucha heterogeneidad en los datos, muchas distancias con respecto a ese promedio. Esta es la forma de ilustrar la aplicación de las medidas de tendencia central. Yo puedo tener medidas de tendencia central, pero si solamente utilizo el promedio, me doy cuenta que yo no puedo decir que esas poblaciones son iguales porque sus promedios son iguales. Porque cuando vemos cómo varían esos datos alrededor del promedio, encontramos que solo dos poblaciones son homogéneas y las dos restantes son heterogéneas dentro de sí, y también encontramos esas diferencias. Entonces estamos diciendo que la población C es la más homogénea y luego le sigue la población A con respecto al promedio. Pero esto es variante, porque esto depende, la homogeneidad o la heterogeneidad va a depender de lo que estamos analizando. Porque si yo digo que en este caso no todos tuvieron el mismo promedio, pero si yo tengo una población, por ejemplo, de un proceso A que tiene un tiempo de respuesta alto, en días, por ejemplo, muy alto, una respuesta muy alta, y su coeficiente de variación es muy pequeño, eso quiere significar que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy dilatadamente o nos demoramos demasiado en ese proceso. Cualquier asunto que tomemos a verificar va a tomar mucho tiempo en resolverse. Entonces, eso no es favorable para la gestión. Entonces, el coeficiente de variación en ese caso me está diciendo que todo lo que estamos haciendo, o casi todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en forma lenta o en forma inoportuna. No le llega oportunamente al usuario o al cliente. Si yo tengo, por ejemplo, un promedio muy satisfactorio, es decir, yo le puedo decir al cliente que en menos de 3 días, que el promedio de atención es 3 días, en 3 días él tiene respuesta, y es un indicador satisfactorio, y yo tengo un coeficiente de variación pequeño que me está diciendo que los datos son homogéneos, significa, o sea, si que hay poca dispersión, yo puedo decir que cualquier asunto que yo resuelva en esa unidad de trabajo, en ese proceso específico, va a estar alrededor de los 3 días, no se va a dilatar. Es decir, que tengo la certeza y el cliente tiene la confianza de que si yo le digo 3 días, van a ser 3 días, un poquito más, un poquito menos, pero no me voy a dilatar más allá de lo que estoy diciendo. Si yo tengo un promedio y que es muy bueno, y mucha variabilidad, es un coeficiente de variación muy alto, y mi promedio es bajo, pero muy bueno, eso significa que yo no tengo seguridad ni certeza de que todos los tiempos van a ser buenos para todos los asuntos que yo voy a resolver relacionados a ese proceso. Entonces eso significa que yo tengo que analizar qué está pasando para que haya tanta variabilidad en la forma en que estoy tramitando. Igual pasaría si fuera muy alto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es imaginar qué puede estar pasando, qué podemos hacer para mejorar, cómo podemos segmentar la información para hacer análisis segmentados y tener más claridad de lo que está pasando en un nicho de trabajo. Con esto ya pasamos entonces al taller. El taller que nos corresponde en este caso es el taller de medidas de dispersión. El ejercicio que les acabo de presentar en PowerPoint lo tienen aquí para que lo tengan de muestra. Vamos a ver las medidas descriptivas. Las medidas descriptivas que nosotros tenemos por ejemplo aquí que calcular los percentiles, la cantidad de datos, el mínimo y el máximo, la media y promedio, la media ajustada o acotada, la mediana, la moda, el rango, el valor máximo y el mínimo, el porcentaje de diferencia entre el máximo y el mínimo, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la simetría, la kurtosis, y vamos a realizar
una tabla de porcentajes para los salarios, una distribución. En este caso, tenemos un conjunto de abogados, vamos a llamar abogados 2, haciéndolo homogéneo, supongamos que son abogados de la región metropolitana y ellos tienen el mismo perfil, o sea, tienen las mismas funciones, solo que en cada, por ejemplo, lugar de donde ellos trabajan, ellos tienen una nomenclatura al cargo distinta, pero las funciones son similares, son cargos homogéneos. Entonces vamos a ver cómo las empresas, en este caso, están denotando o están perfilando distintos salarios para personas que están haciendo la misma actividad. Entonces, nosotros nos vamos a colocar aquí, vamos a calcular el percentil 5%, 25%, 50% y 75% usando la función percentil. Recuerden que es el valor que en los datos ordenados divide las observaciones en cuotas. En este caso, el 5% inferior, el 25% inferior, el 50% inferior y el 75% inferior. Entonces vamos a calcularlo. Recuerden, la función se llama percentil. Le damos doble clic aquí y podemos señalar la información sin incluir el rótulo. Cuando usamos función no podemos incluir el rótulo. Le damos hasta aquí, le damos Enter y todavía no hemos terminado porque tenemos que colocarle para la fórmula, ella me está pidiendo, el factor. En este caso voy a colocarme aquí y voy a poner punto y coma porque a mí me está pidiendo mi computador punto y coma. Usted verifique si el suyo le pide coma o punto y coma para que lo coloque y luego le voy a señalar el factor, ese factor que estoy utilizando. Como ese factor lo voy a utilizar varias veces porque voy a usarlo para el 25, el 50, el 75 y voy a usar el mismo área, en la misma área donde están los datos, voy a asombrar el área y voy a poner F4 una sola vez para que sea siempre la misma área, el mismo área donde están los datos, la que se mantenga cada vez que yo bajo a pedir el siguiente percentil. Mi percentil se puede quedar igual porque yo no solamente me voy a mover hacia abajo, no me voy a mover a la izquierda o a la derecha, así que él se puede quedar de esa forma. Y le doy Enter. Mi primer percentil me da 850. Voy a abrir aquí un poquito. Aquí voy a ponerle para editar para que vean la función. Igual percentil. Entonces tenemos el área que corresponde al área donde está la información. Ella va de A2 a A76 y el percentil correspondiente que es el 5%. Igual usted puede poner 5%, 25% y repetir la acción, pero lo estamos haciendo para ahorrar tiempo. Recuerden que cuando usamos Excel tenemos que maximizar las aplicaciones. Si usted quiere recordar la función, usted le da aquí clic función y ella le muestra el argumento. Ella le dice la matriz de los datos y aquí en K es un valor, por ejemplo, es un valor que va de 0 a 1 o de 0 a 100% si estamos trabajando en porcentaje. Y ella devuelve el percentil késimo de un conjunto de datos. Aquí, como les decía, késimo, es decir, en orden. Quiere decir que el 5%, en este caso, el 5% de los abogados o analistas jurídicos 2 perciben $885 o menos en el mercado laboral de ellos, que está en la región metropolitana. Después lo bajamos hasta el siguiente. Tenemos que el 25% de los abogados ganan $1,000 o menos en las industrias donde nosotros estamos verificando. Si nosotros decimos que son 76 abogados, podemos decir 76 abogados, pero decimos, si es el salario de 76 industrias financieras, por ejemplo, o empresas o actividades productivas que están ubicadas en la región metropolitana, entonces decimos que el 25% de las empresas analizadas pagan $1,000 o menos a las personas que hacen la función de
de asistente jurídico 2. Si fueran, cada uno de ellos son las personas, independientemente de qué sitio, entonces nosotros decimos que las personas ganan $1,000 o menos. En este caso vamos a pensar que son 75 empresas distintas de diferentes actividades o actividades productivas. Tenemos que el 50% del percentil 50, que es nuestra mediana, nos está diciendo que el 50% de esas empresas pagan 1.350 o menos y el otro 50% paga más de 1.350. Si observamos, el 25%, el percentil 25 es lo que le llamamos el primer cuartil o le llamamos también percentil 25. Si nosotros decimos 50%, nosotros estamos diciendo el percentil 50 o el segundo cuartil o la mediana. Luego vamos al percentil 75% o 75, que me está diciendo que el 75% de las empresas o actividades comerciales, actividades productivas, ofertan $1.900 o menos a quienes hagan la función de abogado 2 o analista jurídico 2. Entonces, nosotros si tuviéramos otro grupo acá, por ejemplo, si esto fuera empresas bancarias y tuviéramos empresas comercializadoras, podríamos comparar cuál de los mercados laborales está generando mejor distribución de los salarios. En este caso, observamos que tenemos los percentiles. Lo que me está diciendo es cómo se distribuyen los salarios de acuerdo a una ordenación. Luego vamos a ver la cantidad de datos para recordar. Recuerden que es contar. Voy a contar. Y recordando que esto va de A2 a 76, simplemente le cambio la fila y me dice que son 75 registros. Aunque usted también puede señalar la columna y en la parte inferior dice recuento numérico, le dice 75. También le avanza el mínimo, el máximo, le da la sumatoria, le da el promedio. Sigamos aquí con el mínimo. La función min, vamos a abrir un poquito aquí. La función min es igual a min, igual min, de mínimo. En español e inglés es igual, la misma. Y nosotros sabemos que nosotros vamos a ir a la A2 y vamos a ir a la A76. Esto nos abrevia tiempo y tenemos el valor mínimo. Es decir, igual min de A2 a A76, que allí es donde está el conjunto de observaciones que queremos analizar. Está diciendo que el salario mínimo es 850. Es decir, que lo mínimo pagado en el mercado laboral de los abogados o analistas jurídicos es de 850. Vamos a ver el máximo, que también lo podríamos ver por simple inspección, pero vamos a hacerlo con función para que sea más más funcional y usamos las relaciones. ¿Por qué? Porque mañana pasado podemos tener la información en otro orden o una base de datos completa y queremos verificar, entonces podríamos hacerlo de esta forma. El máximo aquí es 2.500, es decir, que el salario máximo pagado en el mercado laboral de los abogados 2 es de 2.500 y el mínimo es de 850. Esto, recuerden, pensando que es el mismo perfil, es decir, las mismas condiciones académicas, las mismas condiciones de experiencia. Y es decir, es un mismo perfil. Yo debo esperar que sea homogéneo. Entonces, la media o promedio, o media aritmética, en las funciones de Excel se llama promedio. Y el promedio lo vamos a calcular igual. Ponemos igual promedio y vamos a decir que va de A2 a 76. Yo por correo les voy a mandar el diccionario de funciones. Tenemos que el salario promedio
pagado es de 1.502,60. Ya tenemos más información. Se puede decir que en la región metropolitana las empresas o las actividades económicas y comerciales que allí funcionan pagan en promedio $1.502,60 a los analistas jurídicos, fluctuando entre 850 y 2.500, donde el 50% de esas empresas paga $1.350 o menos. Ya tenemos más información. Ahora veamos la media ajustada. La media ajustada o media acotada. Esta media ajustada o acotada no está en las diapositivas, pero yo se las voy a adelantar aquí, tanto en la interpretación como en lo que hace el cálculo. La media ajustada o media acotada es aquel promedio que utilizamos tratando de no tomar en cuenta los valores extremos, es decir, los extremos superiores e inferiores. Se dice acotada porque usted acota a un porcentaje dado. Es decir, si yo digo que voy a acotar al 5%, voy a quitar el 5% de mis valores extremos. Si yo digo que voy a acotar al 10%, quiere decir que voy a quitar el 10% de mis valores extremos y voy a sacar el promedio de los valores más centrales. Ojo, esta medida solo podemos utilizarla cuando tenemos un volumen alto de datos, porque si vamos acotando datos y tenemos pocos datos, no vamos a tener mucha claridad sobre el promedio, ¿no? Realmente no vamos a ser profesionales ni vamos a ser poco profesionales porque vamos a estar dando un promedio que no es verídico en función de estar sacando un porcentaje a pocos datos. Vamos a trabajar con un promedio. Si tenemos pocos datos, usamos todos los datos, pero ya con más datos, esa dispersión nos puede ayudar a decir, esa dispersión nos puede ayudar a decir, bueno, voy a ver qué pasó en condiciones normales. Es decir, puede ser que, por ejemplo, un proceso demoró poco porque, bueno, la persona vino en regla y todo lo tenía ya, y en un solo santiamén yo le pude dar todas las respuestas que necesitaba y cerrar un trato. Pero también puede ser que tenga un caso que, wow, fue el caso y ese caso me tomó mucho tiempo y no tenía las mismas características, pero al final de cuentas pude lograr el cliente, pero el tiempo de respuesta fue muy grande. También pudo haber caídas o bajones de personal o alguna situación externa, mucha gente, hubo movilidad, entonces entró gente nueva y hubo que entrenarla y no dio tiempo a un entrenamiento efectivo y así mismo fueron a trabajar y eso generó algún tipo de retrabajo en la empresa. Entonces, cuando queremos dar un indicador, por ejemplo, de desempeño, yo he tenido esas situaciones, yo puedo calcular, si fuera un promedio, mi indicador de desempeño, yo puedo calcular mi indicador de desempeño ajustándolo a una media acotada, sabiendo que estas cosas pudieron ocurrir o teniendo el conocimiento de que ocurrieron, siempre y cuando que calcule, yo tengo que hacer una anotación de que es un promedio calculado en base a el tanto por ciento de la información. Es decir, si usted dice 5%, acotada al 5%, usted dice, utilizamos el 95% de los datos para poder calcular a efecto de poder sacar esos valores extremos. O estamos trabajando con el 90% central, que es con el que estamos haciendo el cálculo. Vamos a hacer ahora el cálculo. La media acotada sería igual, se llama así mismo, media punto acotada. Señalamos los datos, llegamos a la fila 76 y ella me pide que le diga cuánto quiero acotarle. Ella me pide un porcentaje. A mí mi computador me pide un punto y coma. Usted observa si le pide punto coma o coma. Y el porcentaje que voy a utilizar en este caso, vamos a suponer como son 76 registros, voy a decir que voy a usar un 10%. Y me está diciendo, vamos a bajar esto un poquito, que obviando los valores extremos, el 10% de los valores extremos, el promedio salarial de vengado es o sea, que existe para ese 90%, es de 1.487,61 centavos,
que se puede estar ajustando más a la realidad de los salarios que se devengan en el sector. La mediana sería igual mediana. Y la mediana es, en este caso, 1350, y si observamos es el mismo valor del percentil 50, 1350. El valor que en los datos ordenados divide las observaciones en dos partes iguales. El 50% es superior a él y el otro 50% es inferior. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia, pero yo les había recomendado cuando estábamos dando el tutorial de la clase que utilizáramos mejor la moda, la moda varios, que me permitía, me daba más información. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, igual moda, varios, señalo los datos, ella llega a la fila 76 y doy enter y me da 1000. Yo puedo observar el diálogo y ella me está diciendo que solamente hay una moda. Si yo no tuviese claridad de los datos, porque son miles de datos, o están acomodados no en forma ascendente ni descendente, entonces yo tengo más claridad aquí que realmente hay una moda. Pero a mí de la moda me interesa saber que el valor modal o el salario modal es 1000. Sin embargo, eso no tiene nada sustantivo a la hora de hacer un análisis o una descripción, más que todo una descripción. Entonces nosotros podemos decirle lo podemos contar por simple inspección acá, o podemos, si no están acomodados de la forma que nosotros lo necesitamos, entonces nosotros podemos decir contar sí, podemos usar esa función de contar sí, es 1000 para saber cuántos hay de ese tipo. Ponemos contar sí, tomo todos los valores, yo sé que llego hasta la fila 76, a mí me pide una punto y coma y yo decir contar sí es 1000. Es decir, cuéntame en todos esos argumentos donde está la base de datos, cuántos son 1000. Eso es lo que le estoy diciendo con esta función. Cuéntame dentro de ese conjunto de datos cuántos son 1000. Lo puedo poner manualmente o haciendo la referencia a la celda. Le doy Enter y me dice 7. Es decir, hay 7 empresas o 7 actividades productivas en la región metropolitana que pagan $1000 a sus analistas jurídicos. Y yo puedo transformar esto a un porcentaje. Lo puedo hacer paso a paso o allí mismo lo voy a hacer paso a paso para que usted lo observe. Entonces son 7 de 75 porque son 75 empresas. Me dicen entonces, porcentaje, que el 9% de las actividades productivas en el área metropolitana pagan $1000 a sus analistas jurídicos. Entonces ya tenemos una información que tiene más significado a la hora de describir. Y yo puedo decir aquí que en promedio las empresas, voy a usar el promedio simple, en promedio las empresas en el área metropolitana pagan $1502.60 a los analistas jurídicos, fluctuando entre 850 y 2500 dólares, podemos decir, donde el 50% de ellas paga $1350 o menos, y hay un 9% que paga $1000, es decir, que ofrece $1000 como pago a los que hacen esta actividad. Entonces, si podemos seguir aquí, vamos a ver el rango. El rango es el valor que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Me da 1650. Mayor información, porque a lo que describimos anteriormente podemos decir que la diferencia salarial presentada entre las empresas analizadas es 1650 con respecto al salario mínimo y máximo pagado en cada una de ellas a los abogados o analistas jurídicos de nivel 2. Vamos a ver ahora la razón. Recuerden que esto es una razón aritmética, el rango es una razón aritmética.
Vamos a hacer una razón geométrica donde voy a ver el máximo entre el mínimo. Y voy a llevarlo a 2 decimales, en este caso porque tenemos dinero de por medio. Entonces yo puedo decir que por cada dólar que paga la empresa que ofrece el salario mínimo o el salario más bajo a los analistas jurídicos, la empresa que paga más paga $3. Hay una relación de 3 a 1 entre el que paga más y el que paga menos. Es decir, es casi 3 veces mayor el pago de la actividad o la empresa que está dando mayor oferta laboral. Y si queremos la diferencia, ponemos igual aquí, le restamos 1 y me dice en porcentajes, le puedo poner porcentaje aquí, me dice en porcentajes cuánto representa esa diferencia. Decir que hay una diferencia salarial de 1.650, es decir, que es 3 veces mayor o 3 veces mayor el salario que paga la que mejor paga, es lo mismo que decir que la diferencia salarial es de 194% con respecto a la empresa que menos paga, es decir, la más que más paga con respecto a la que menos paga. Tenemos una diferencia de 194% y eso es sustantivo. Estos tres indicadores significan lo mismo, dicho de distinta manera, pero quieren significar lo mismo. Ahora vamos a calcular la varianza. Nosotros podemos tener dos esquemas. Podemos decir que esta es una muestra, podemos decir que es una muestra de empresas. Se toma una muestra de 75 empresas o actividades comerciales en la área metropolitana porque son más. Y entonces yo voy a calcular una varianza muestral. Para calcular la varianza muestral, nosotros podemos hacer lo siguiente. Puedo hacerlo desde aquí, pero para que la veamos mejor, voy a insertar la función. Insertar la función. Voy a poner, aquí pongo todas, para que me salgan todas. Y voy a buscar la primera función que empiece con V para buscar la varianza. Si yo me coloco aquí var, es la varianza, este no es el valor en riesgo, este es la varianza. Dice, voy a calcular la varianza de una muestra. Var a secas, para una versión 2007 y anteriores, es el cálculo de varianza de una muestra que queremos hacer. Pero para que observen todas, var P es la varianza de una población, var S es la varianza de una muestra, varianza de una muestra, este es para valores cualitativos, var P es para varianza población y aquí vemos las diferentes formas en que aparecían las varianzas. Nosotros var y var S es lo mismo y var P, punto P y var P es lo mismo. Nosotros vamos a usar la varianza muestral, vamos a usar esta, var solita, varianza de una muestra, le damos a aceptar y yo voy a tomar los datos y le voy a decir que la quiero que me llegue hasta la fila 76, perdón, y me coloco así. Observemos la función var es la varianza de una muestra desde el dato que está en la celda A2 a la celda 76 y me da a mí este número grandote que por sí solo no me dice absolutamente nada si no tengo con quién compararlo. Si fueran salarios, por ejemplo, pueden ser analistas jurídicos de otra muestra o podrían ser personas que les piden los mismos niveles académicos y el nivel de experiencia, pero en otra profesión y podremos ver si hay diferencias en la forma en que se paga. Podríamos tenerlo aquí en esta columna. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, estos son analistas jurídicos, yo podría tener aquí, por ejemplo, los analistas de riesgo financiero o los agentes de cumplimiento de un banco. Si estos fueran dos bancos, sector bancario, entonces lo que hago es que lo coloco aquí y comparo. Yo puedo decir entonces que le están pidiendo 5 años de estudio, le están pidiendo 5 años de experiencia, entonces eso significa que ellos están en el mismo nivel en la estructura salarial, pero puede ser que en la complejidad del cargo, puede ser que
no se le está dando el mismo valor a uno que otro, entonces lo podemos ver a través de esto. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, yo voy a usar la función porque la puedo calcular sin tener la varianza. Teniendo la varianza simplemente puedo sacar la raíz cuadrada, pero yo aquí voy a sacarla con función. La función es desbest, pero vamos a ver las diferentes opciones que nos permite el Excel en sus diferentes versiones. Por ejemplo, aquí yo tengo desbest para una muestra, miren, aquí me dice desviación estándar de una muestra, que sería tomar cada valor, restarle su promedio y elevarlo al cuadrado. Cada valor, restarle su promedio, elevarlo al cuadrado. Y luego sumar todas esas diferencias cuadradas, elevadas al cuadrado, y dividirlo entre n menos 1, es decir, 75 menos 1 sería 74 si estamos en una muestra. Y si estamos en una población, lo dividimos entre 75. Después de una muestra, des.m también de una muestra, des.p para una población y des.p para una población también. Excel nos los pone en forma muy sencilla para recordar. Desves de desviación estándar, vamos a usar la inicial de las versiones anteriores. Le damos a aceptar aquí, pero los cálculos deben ser lo mismo. Aceptar, señalamos la primera celda y vamos a llegar entonces a la celda 76, que es la que a nosotros nos ocupa, donde está el dato final. Ella me está diciendo que la desviación estándar es de 535.71. Igual, esto a mí no me dice absolutamente nada si no tengo una muestra o una muestra similar para comparar y que tengan congruencias para poder hacer comparaciones. Entonces es aquí donde yo calculo el coeficiente de variación, que es la relación entre la desviación estándar y el promedio. Aquí tenemos el promedio simple o la media aritmética, y luego lo vamos a multiplicar por 100. Él tiene una variabilidad que empieza a ser significativa y que podríamos observar que sin ser tan fuerte, ya me da cuenta que puede haber una dispersión que es la que está ocasionando que esa dispersión se esté dando de esa forma. Entonces, porque está cerca del 30, un poquito más arriba del 30%, todavía no es tan alta, pero yo puedo decir que ya mi promedio no es representativo al conjunto de datos. Es decir que el salario promedio es de 1.500, alrededor de 1.500 no es representativo para el conjunto de datos. La simetría y la kurtosis siempre que tengamos más de un volumen de datos. Yo recomiendo que sea de 30 en adelante porque si no, no vamos a realmente tener cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, la simetría se llama así, coeficiente de asimetría, para una población o para una muestra. Porque ¿qué hace el coeficiente de asimetría? Pues él se olvida todos los demás cálculos. Él hace todos los cálculos en el algoritmo, saca el promedio, saca la desviación estándar, hace los análisis, es decir, calcula el momento 3, que en vez de sacar diferencias cuadradas, sacamos diferencias cúbicas y las elevamos al cubo y luego hacemos todo el procedimiento para obtenerla. Esa fórmula, pues ya no es importante conocerla solamente para saber qué hace la fórmula, pero lo que hace el coeficiente de asimetría nos dice hacia dónde se dispersan los datos, es decir, hacia dónde nosotros tenemos la dispersión. Si tenemos dispersión hacia los valores superiores o si tenemos dispersión hacia los valores inferiores. Es decir, si tenemos sesgos que hacen que nuestros promedios en alguna forma no sean representativos. Veamos aquí el coeficiente de asimetría, que vamos a marcar la información. También quiero decirles que la simetría tiene que ver la forma en que se distribuyen, más no el volumen de la variabilidad, porque el volumen de la variabilidad nos los dan otros indicadores como el coeficiente de variación porcentual, siempre y cuando los valores sean en positivo y no obedezcan a otra escala, sino a la escala de razón. Y luego vemos que nos da positivo, quiere decir que nosotros tenemos dispersión hacia los valores mayores.
y la dispersión es ligera. Tenemos una dispersión hacia los valores superiores. Vamos a ver la kurtosis, es decir, tenemos más valores concentrados en los valores inferiores y menos valores en los valores superiores, es decir, tenemos dispersión hacia la derecha, sesgo, es decir, tenemos pocas empresas que dan más salario o que están pagando más a las personas que desarrollan esa función. Y la kurtosis se llama así, kurtosis. Kurtosis, damos doble clic. La kurtosis mide el grado de achatamiento de la distribución, es decir, qué tan plana puede ser o qué tan puntiaguda. Mientras más puntiaguda una distribución, los datos están más concentrados alrededor de su promedio. Por ejemplo, mientras más puntiaguda, se llama leptocúrtica. Si ella tiene más, es simétrica, pero tiene una forma de campana, ella es mesocúrtica. Y platicúrtica es cuando los datos están bien aplanados, es decir, que ellos están desagregados a lo largo de los valores o el eje horizontal, es decir, que hay una gran heterogeneidad con respecto al promedio. Entonces, en este caso, nosotros nos está diciendo que ella también es ligeramente platicúrtica. Es decir, tiene algún grado de achatamiento. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo tengo que yo estoy midiendo compromiso organizacional y apliqué un cuestionario y lo llevo a una escala de 100 y saqué puntajes y me doy cuenta, por ejemplo, hago una gráfica y me doy cuenta que tengo un promedio muy bajo y tengo aparte el promedio muy bajo en lo que es vamos a suponer, compromiso organizacional, y ella tiende a ser leptocúrtica. Eso es de preocupar porque significa que la gran mayoría de las personas en la oficina o en esa empresa tienen los mismos sentimientos con respecto al compromiso. En cambio, si yo tengo esa misma curva, pero desfasada a la derecha, un alto compromiso, y ese es mi promedio muy alto, y resulta que tengo una leptocúrtica, entonces estoy encontrando que gran cantidad de las personas dentro de la organización, una gran cantidad, por no decirla casi todas, están teniendo un alto compromiso. Entonces el análisis se hace también en función de la característica que estamos analizando. En este momento lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una gráfica para esta distribución. Nos colocamos aquí, recuerdan, tabla dinámica. Vamos a hacer una tabla dinámica. Vamos a insertar esa tabla dinámica. Siempre la habíamos hecho en otra hoja, vamos a hacerlo ahorita en una misma hoja. Voy a pedir que los datos me los coloquen aquí. Perdón, aquí. Que me las coloquen aquí en una hoja de cálculo existente, aquí. Sí, esta es la información. La quiero aquí y le doy. Voy a hacerlo de nuevo, que aquí tuve un error. Me coloco aquí, inserto una tabla dinámica. También puedo insertar gráfico dinámico, si quisiera, pero ahora lo transformamos. Y le voy a decir que en una hoja de cálculo existente, es decir, aquí, lo quiero más o menos aquí, y le voy a dar a aceptar. ¿Qué significa? Que yo tengo mi variable, que es abogados, que son los salarios de las empresas, de cada empresa, cuánto le pagan a los abogados dos, abogados que tienen el mismo nivel, o sea, tienen la misma complejidad en el cargo, y lo que voy a hacer en la fila es que hago lo mismo. Y luego aquí yo me doy cuenta que yo no quiero suma, yo quiero un porcentaje. Es decir, yo quiero un recuento y luego en mostrar valores como, le digo que yo quiero un porcentaje del total general. Le doy a aceptar, termino y ya tengo mi gráfica. Terminado esto, le hacemos un análisis global. Estando aquí, vamos a agrupar, usted lo puede hacer con el puntero derecho del mouse, agrupar,
O se puede ir acá a diseño, perdón, analizar y busca grupo y pone crear grupo de selección. O en su defecto, puntero derecho del mouse, perdón, puntero derecho del mouse, agrupar y le vamos a, por ejemplo, a colocar 250. Usted también puede hacer lo siguiente, saca el rango de los datos, máximo menos mínimo, y decide si usted quiere 5, 6 o 7 categorías. Aquí yo estoy tomando el 150 porque el 250 esto, en una escala que nosotros trabajamos en la oficina, está denotando un cambio entre escala y escala, o sea, 250. Y tenemos lo siguiente. Y luego esto yo lo voy a transformar en un gráfico dinámico. O sea, lo puedo hacer desde aquí. O puedo insertar un gráfico recomendado. Primerito, tengo este. Y al final de cuentas lo que quiero ver es esto. Si yo me voy acá, por ejemplo, a la tabla, abrir un poquito más. Si me voy a la tabla, yo tengo que, hago así, sumo eso, me dice que el 65% de las empresas están pagando entre 850 y $1.500, $1.599. Es decir, 65% de las empresas pagan menos de $1.600 a sus abogados 2. Quiere decir que el otro 35% restante paga más de paga $1.600 o más. También podemos observar aquí, los criterios que uno utiliza también pueden ser si tiene un significado, si no lo hubiéramos creado, así como hicimos las tablas de distribución de frecuencias. Si yo observo aquí, yo puedo decir que aquí tengo un conjunto de personas, o sea, personas no, de empresas, que pagan entre 1.850 y 1.500 y menos de 1.600. Luego tengo otro grupo aquí, puedo decirlo así, que paga entre 1.600 y 2.350. Y tengo un 12% de las empresas que pagan 1.350 o más. Es decir, yo puedo decir que hay 1, 2 y 3 mercados laborales, o puedo decir que hay 2 mercados laborales bien marcados. Voy a decir que mejor hay 3 mercados. ¿Qué significa esto? Que esto me está dando cuenta, ya vi la dispersión es hacia la derecha, mi dispersión es hacia la derecha, yo tengo mi dispersión hacia la derecha, aquí es donde se pueden ver mejor las subpoblaciones, que lo que estoy analizando como un todo, porque realmente ellos deberían ser un todo, porque tienen el mismo perfil, tienen las mismas complejidades exigidas y hacen la misma función, entonces nosotros estamos observando que la forma en que se distribuyen las empresas de acuerdo a cómo pagan difiere y que tenemos 3 mercados, podríamos decir que tenemos 3 mercados claramente segmentados. Y quizás para hacer los análisis yo tendría que ver cuáles son las empresas que agrupan, cuáles son las empresas que están agrupando el primer porcentaje, en este caso puedo decir este 65%, quiénes son ellas en forma ordenada, las puedo verificar con algún criterio o una tabla que tenga la información de dónde corresponden. Tengo un 22 o 23% que es otro mercado, y luego entonces tengo otro mercado que sería el último, es decir, el del 12%. Tendría que ver si son actividades similares, si son de diferentes tamaños de empresa, si, si hay algunas políticas internas para dar salarios. Entonces ya viene, esto es lo exploratorio, porque yo estoy partiendo de la hipótesis que deben estar devengando lo mismo, porque igual salario, igual remuneración, igual, por ejemplo, complejidad, igual remuneración. Y aquí estamos viendo las diferencias. Para eso yo puedo usar estas medidas. Sin tener que ver la gráfica, yo estoy viendo que está achatada, también estoy viendo, esto haciéndolo en una buena, está achatada, y también estoy viendo que existe dispersión hacia los valores superiores. Quizás si yo, por ejemplo, quitar algún tipo de información aquí, los datos podrían ser
más homogéneos. Hacer esa segmentación con una información adicional que no tuviese en la base de datos me da cuenta de cómo los mercados, en este caso laborales, podrían concebirse a través de un criterio. Vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con los promedios, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Yo tengo tres compañías, la A, B, la C, A, B, C, y yo quiero invertir en ellas. Estos son los valores, por ejemplo, de la empresa. O sea, estos son los valores al cierre de las empresas, puede ser en una semana. No necesariamente tienen que estar los datos en el mismo tamaño para poder hacer los análisis. Nosotros vamos a sacar aquí unos promedios y vamos a sacar el promedio aquí. Y yo quiera decidir invertir, pero lo que me pasa a mí es que tengo que ser conservadora. O voy a ver, simplemente lo que van a analizar aquí no es eso, sino cuál de las empresas es más consistente con respecto a sus ingresos. Entonces pongo aquí promedio. Aquí voy a calcular la desviación estándar para una muestra. Desves M o desves solita. Desves, que está aquí, o la M también puede ser. Le doy doble clic aquí. Señalo la información. Y luego el coeficiente de variación, que sí, ese no existe en Excel ni en ningún paquete estadístico, bueno, de los que yo he visto. A efecto del coeficiente de variación es una razón, es el coeficiente de variación de Pearson, que ha sido utilizado empíricamente, pero que los datos que se utilizan para calcular el coeficiente de variación son científicamente comprobados, matemáticamente tienen teoremas y todo lo demás. Sin embargo, la relación entre ellos es una relación que se ha decidido en forma empírica, pero en la práctica, es decir, cuando se observan los resultados, se observan los resultados y se observa la realidad, hay coincidencias en la determinación de ese coeficiente de variación. ¿Qué sería entonces este coeficiente? La relación entre la desviación estándar y el promedio. Lo mismo le pasa a los estadísticos matemáticos, los estadísticos y matemáticos estadísticos. Pasa que la estadística es una ciencia aplicada donde su base fundamental es la probabilidad, que hace parte de las matemáticas, pero realmente yo siempre he considerado que la estadística es matemática aplicada. Entonces aquí cuando vamos a analizar tenemos los promedios. Observamos el mayor promedio lo tiene la compañía B, pero tiene una variabilidad de 35%. Si observamos las desviaciones, la compañía C tiene el promedio más bajo, 625, y tiene una variabilidad del 25%. Y acá tenemos la empresa A, que tiene una variabilidad del 83%. Entonces nosotros estamos encontrando aquí que, por ejemplo, la empresa A y la empresa C tienen el mismo promedio, pero sus variabilidades son bastante extremas. Es decir, yo tengo mayor consistencia en la compañía C. Y la compañía B es menos consistente que la C, pero aún así yo puedo decir que todavía su coeficiente de variación me está diciendo que empieza a haber dispersión o variabilidad en esos datos. Vamos a ver valores atípicos. Tenemos un ejercicio aquí sobre el número de quejas. Puede ser que usted haga un servicio y los clientes se le da la oportunidad de que se quejen o ellos buscan la forma de quejarse. Entonces el departamento de atención al cliente lleva ese control y llevamos las quejas que se registran del 2003 al 2017. Queremos calcular las estadísticas descriptivas, pero además quiero sacar el intervalo mínimo del 68%, el máximo 68%, el cambio en la serie, el cambio interanual promedio en la serie, y quiero ahora comparar cómo está el año 2018 con respecto a lo que ocurrió en la serie histórica, a través de los datos atípicos, es decir, a través de los datos atípicos o con los valores estándar. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Miren que estamos usando funciones Excel para que esto sea más amigable.
porque manualmente ya esto no lo hacemos así en nuestras oficinas. Hay que adecuarse a la modernidad. Entonces vamos a calcular el mínimo del número de quejas de C4 a C18. Dice que el mínimo es 299, que se dio en el año, quizás iniciando la serie, casualidad, y el máximo es max. Le damos doble clic aquí y vamos a señalar la serie. Obtenido eso, miren que el máximo corresponde al año 2012 y el mínimo al inicio de la serie, que el inicio de la serie del 2003. Aquí tenemos cómo fluctuaron los datos en la serie histórica. La mediana es igual a la función mediana. En inglés es median. Le doy aquí y me da 44. Es decir, la diferencia entre el mayor número de quejas y el menor número de quejas durante la serie histórica fue de 444 quejas. Eso que, perdón, esta no es la diferencia, esto es la mediana, es decir, que el 50% superior e inferior, me confundí. Aquí, por ejemplo, lo que estoy diciendo con la mediana, que es el valor que en los datos ordenados divide las observaciones en dos partes iguales, me está diciendo que el 444, que es mi mediana, yo estoy diciendo que en el 50% de los años analizados se registraron 444 quejas o menos y en el otro 50% se registraron 444 quejas o más. Perdón, ese es el concepto de la mediana. El promedio o media aritmética se llama promedio, aunque todos estos son promedios especiales, pero ya tradicionalmente se le llama promedio a la media aritmética simple. Me da 517. Yo puedo decir que el número de quejas promedio o el promedio de las quejas anuales fue de 517 o 517 quejas por año. Es el promedio que se registró. Ahora sí vamos al rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Me está dando 519. Ahora sí, esto es la forma en que fluctuaron las quejas. Es decir, hubo una fluctuación de 519 quejas en el año, es decir, entre el máximo y el mínimo de quejas registradas, hubo una diferencia de 519. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que compararlo si tenemos una muestra o una población que es comparable. Si no, no podemos hacerlo. ¿Ven? Si no, no lo podemos hacer. Nosotros tenemos que trabajar con muestras que sean consistentes a la hora de analizarlas. Si no, podríamos ver, por ejemplo, cómo lo analizamos con respecto a ella misma, y entonces ahí sí teníamos que usar el coeficiente de variación porcentual. La varianza, en este caso, vamos a usar una varianza poblacional, porque estamos pensando que la serie histórica es una población de mi población, es de 2004 a 2017, nos vamos a tomarlos como si fuera una muestra de años y vamos a ver lo que ocurre con el año en curso. La varianza, ponemos var, solita, aunque la diferencia no es mucha a la hora de hacer el análisis o la interpretación matemáticamente hay una diferencia, pero para efectos de análisis no llegamos a los mismos resultados. Obtenemos esto como, miren, es un valor grandísimo, yo no puedo decir nada de ese valor, pero me sirve para calcular la desviación estándar. Yo lo estoy haciendo para que ustedes, en su caso, si necesitan varianza, sepan cómo se calcula. Si tuviera que hacerlo manualmente, tengo que tomar cada valor de la serie y restarle su promedio. En este caso, 517. Y luego elevarlo al cuadrado. Para cada año, tengo que agarrar cada valor, restarle su promedio y elevarlo al cuadrado. Luego sumo todos los cuadrados, las diferencias cuadradas, y si es una muestra, divido entre n-1, sea la cantidad de datos menos 1, y si es una población,
dividido entre n, entre el número de datos. Entonces la desviación estándar aquí sería o la raíz de la varianza o ponemos desves. Estamos haciendo como si fuera una muestra. Desves o desves m. Me da 193 igual, si no tengo con quién comparar, no tengo que decir simplemente que la desviación estándar es mi 193, es decir, que ese promedio fluctúa alrededor de 193 accidentes, pero fluctúa, si yo lo digo así, eso es con relación a una desviación estándar. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y el promedio, que esto sí me va a decir el grado de variabilidad que hay en la medición. Y eso me da 37%. Yo también digo, ese promedio empieza a ser heterogéneo, aunque todavía no es tan alto, pero empieza a ser heterogéneo. Entonces, el intervalo mínimo y máximo del 68% es con el teorema Chebyshev, donde yo digo que a una desviación estándar se encuentra el 68% de las observaciones. Es decir, a una desviación estándar por encima y por debajo del promedio, es decir, positiva y negativa. Es un intervalo. Ese intervalo lo calculamos así. Tomamos el promedio y le vamos a restar una desviación estándar y tomamos el promedio y le vamos a sumar una desviación estándar. Observen, aquí tengo la función al promedio, le sumo una desviación estándar, le resto una desviación estándar y al promedio le voy a sumar una desviación estándar, porque estoy haciendo el 95%. Y yo voy a bajarle estos decimales, porque estamos en valores absolutos. Entonces, ¿qué significa esto? En valores enteros. ¿Qué me dice a mí? Que el 68% de los años los accidentes estuvieron entre 324 accidentes y 710. Aunque nosotros sabemos que cuando veamos la realidad y los contamos, quizás no nos dé. A medida que nosotros aumentamos el número de años, podemos tener una consistencia con respecto al intervalo. Lo que me quiere ayudar a esto es a verificar un dato posterior para ver si él está dentro de lo esperado en una serie histórica, es decir, el comportamiento de un fenómeno en una serie histórica. Vamos a ver ahora el cambio de la serie para repasar. El cambio de la serie sería tomar el valor del 2017 y le vamos, este cambio es la relación, es decir, la razón de cambio. La razón de cambio en la serie sería el valor más reciente, en este caso 2017, con respecto al 2003, y después le restamos 1 para reconocer y le ponemos la tecla de porcentaje para saber cuál fue lo que ocurrió. Esto me está diciendo que del 2003, aquí le ponen que era 2003 al 2017, hubo un aumento de 111% en el número de accidentes. Si queremos saber el promedio interanual, para recordar, tenemos que insertar la función potencia, para que siempre lo recuerden, potencia, ¿de quién? Del valor más actual, en este caso 2017, entre el valor más remoto, y luego nosotros, a mí me pide punto y coma, usted ve si le pide coma, mi potencia sería el n-1, pero el inverso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, nosotros tenemos aquí 15 registros, pero realmente nosotros vamos a trabajar con 14 porque el tiempo es n-1, que es lo mismo que 2017 menos 2003 me va a dar a mí 14. Es decir, que esto es 1 entre 14 periodos, porque siempre es uno contra el otro. Entonces, en promedio, vamos a ponerle aquí,
Después le restamos 1 y le aplicamos el porcentaje. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que hay aumentos y disminuciones, pero en términos generales, el valor inicial y el valor final me está diciendo que hubo un crecimiento de 111% en las quejas, lo que representó en la serie histórica, en las quejas durante la serie histórica o en el periodo comprendido del 2003 al 2017. Esto representó un crecimiento interanual promedio del 5%, es decir, que cada año aumentaba en promedio 5% el número de quejas, aunque haya años donde hubo ligeras o hubo disminución, ligeras o fuertes disminuciones, en promedio tiende a ser positivo, quiere decir que hay un crecimiento promedio anual del 5%. Ahora supongamos que en el 2018 se registraron 670 quejas. Yo quiero saber si en función de lo histórico, eso ha tendido a ser o no, ese valor está dentro de los parámetros esperados. Entonces vamos a aplicar la función. La función que tenemos que aplicar aquí es vamos a tipificar. ¿Cómo tipificamos? Para recordar un poquito, la fórmula sería tomar el valor del promedio, perdón, el valor que quiero analizar, mi X, que sería este, menos el promedio, todo eso entre la desviación estándar. ¿Y usted dónde encuentra eso? Eso lo encuentra en las diapositivas. Es decir, que yo voy a tomar, ¿verdad? Voy a tomar mi valor que quiero analizar, que en este caso, voy a poner entre paréntesis, es el 2018, le voy a restar el promedio de la serie, porque quiero ver cómo está ese valor con respecto a la serie, y luego lo voy a dividir entre su desviación estándar. Es decir, de acuerdo al promedio y desviación de esos datos históricos, el dato actual, es decir, el que voy a analizar, cómo se comporta. Entonces esto me da 0.7992. Otra forma de hacerlo es con la función, este mismo cálculo usted lo puede hacer con la función igual normalizar. Normalización. Usted pone normalización y cuando voy aquí a la función, ella me está pidiendo el X, me está pidiendo la media, que es esta, y me está pidiendo la desviación estándar. Es decir, de acuerdo al promedio y la variabilidad de esa serie histórica, yo quisiera saber qué valor, cómo está él o cuál es su valor estándar. Miren que me da el mismo. ¿Qué significa esto? Eso es con la función normalización. Que cuando usted pone igual normalización, le pone aquí f de x, ella le dice los parámetros. Ella lo que está es devuelve un valor normalizado de una distribución caracterizada por una media y una desviación estándar. Esto me está diciendo que está dentro de ¿dónde? Ese valor está dentro de el valor de entre 1 y menos 1. Está por el lado positivo. Es decir, que es superior al promedio. Me da positivo quiere decir que está por encima del promedio. Pero decir que me da 0.79 quiere decir que él todavía está en el umbral que va entre 1 y menos 1, es decir, entre el 68% de las observaciones. Yo todavía digo que ese número de quejas está dentro de lo que ha pasado en la serie histórica anterior, es decir, en lo que normalmente ha pasado en los últimos 15 años. Entonces, si nosotros vemos los intervalos que va de 324 a 720, ese valor también está contenido dentro de estos dos límites. Significa que él todavía está dentro de ese valor. Y lo estoy poniendo a una desviación estándar. ¿Por qué? Porque esto, en la parte de los intervalos, porque es dentro de ese valor que yo quiero que se concentre, no quiero que se disperse más. Ojalá se dispersara hacia los valores inferiores, pero eso podría dar una información también a la hora de ver el umbral. Imagínense que no hubiera sido 670, sino que hubiera sido 956 accidentes. Observen, me cambia a 2.27. ¿Qué significa eso? Que ya está más allá de 2, es decir, más allá del 95%, el intervalo del 95%. Quiere decir que, y está por el lado positivo, quiere decir que yo estoy en una zona crítica.
Es decir, yo tengo que ir a controlar ese proceso porque ese proceso está muy alterado, el promedio está muy por encima del promedio y está sobre el 95%, es decir, más allá de 2 desviaciones estándar. Estoy en un área crítica. Entonces, esto me hace a mí ayuda porque yo puedo decir, si yo quiero tener algo controlado, que esté en 68%, siempre lo que voy a tener controlado va a depender de la variable que voy a analizar. En este caso son accidentes, así que a mí me gustaría tenerla controlada y ojalá ella estuviera por debajo del promedio, pero no lo está. Miren, si me da, por ejemplo, vamos a suponer 210, ella me va a dar negativa y me va a dar por debajo de 2 desviaciones estándar. Quiere decir que yo tengo una sustantiva mejora del proceso y tengo que mantenerlo en ese sistema por debajo del promedio de la serie histórica. ¿Por qué? Porque así yo estoy reduciendo en alguna medida el efecto que tiene que tener la atención al público para la emisión de las quejas. Entonces, yo voy a verificar si durante ese año 18 de qué fue lo que se hizo distinto, si se invirtió más, si hubo más supervisión, si hubo más acompañamiento al cliente para poder controlar las quejas emitidas por ellos. Entonces, para eso me sirve este valor. Entonces, llegando al anterior, nosotros teníamos, era 670, que esto sería lo que ustedes tendrían que calcular. Hay otras medidas que vamos a hacer aquí. Aquí ya viene el taller. Se los voy a hacer demostración, pero les voy a hacer la demostración en otro video, porque yo quería que vieran unas aplicaciones. Y esto realmente nosotros tenemos es que llegar aquí al taller individual, que es el que ustedes tienen que realizar. Este es el taller que ustedes tienen que realizar en la práctica, que sería tomar estos ejercicios que ya lo hicimos en medidas de tendencia central, y ustedes con estos valores van a calcular las siguientes medidas. Los percentiles, igualito que el que usamos con los salarios, pero para esto estamos calculando, incluso lo pueden graficar, pero para poder graficarlo ustedes tendrían que colocarlo en una columna y poder hacer su tabla dinámica. Aquí lo que queremos es que ustedes hagan, es para los números de fallas, hagan las medidas y le hagan una interpretación. Y yo en mi cuenta, acá, por ejemplo, yo les voy a mostrar otra aplicación, pero en un video paralelo. Esto que les voy a mostrar en un video paralelo se los voy a explicar con mayor claridad para que ustedes lo tengan adicional. O sea, van a recibir dos videos con respecto al taller de medidas de dispersión y también de ese video donde voy a desarrollar este problema de los activos, voy a desarrollar unos ejercicios que están en el de medida de tendencia central para que tengan claridad en ellos. Entonces, hasta luego. Aquí dejamos este tema. Y bueno, tienen bastante trabajo que hacer en este taller. Pero ahí lo van haciendo poco a poco. Lo importante es que lo están haciendo con funciones de Excel. Porque les digo que manualmente esto es bastante largo.